Muy bien. Bueno, pues ya empezamos a grabar. Bienvenido. Abajo tengo a Miriam, que está ahí, pero no sé por qué no ha subido. Ya está aquí para recibir presencial. Ok. ¿Y qué clase das antes? Antes doy un tema precioso. Fíjate que quiero ver cómo se llama. Te voy a decir, pero se llama Santísima Trinidad. Pero Ah, vieron que justamente estábamos comentando que es preciosísimo porque el manual está explicado de una manera muy, muy sencilla. Y sí. entonces pone los ejemplos fácilmente. A mí me ha encantado y a ellas creo que también porque hay cosas que, por ejemplo, pues sí estamos acostumbrados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y así, siempre sabemos Padre, Hijo y Espíritu, pero como decía Pini hace un ratito, estamos acostumbrados, pero como que no entendemos muy bien cómo es el funcionamiento, si hay jerarquías y quién lo dijo. Bueno, pues eso estamos viendo en ese curso y está bonito. Ese está bonito y ese lo vas a volver a repetir. Pues fíjate, yo como estoy aquí al servicio de la escuela, ya sabes que es Vero la que va Ah, diciendo. Me pero imagino que sí. cuando tú supieras, me avisas. Muy bien. Es que ese tema me interesa porque, es más, yo me digo 3 personas distintas en una sola. Exacto, exacto. Y de ahí me pongo, hago analogías. Cabeza, manos, pies. Exacto, eso es lo que tiene uno que hacer. Tú tienes mi teléfono, Marilú. No, lo vamos Te a lo, te apuntar. lo, ah, te lo voy a dar para que me mandes un mensaje al WhatsApp. Te voy a mandar una clave que están pasando en la universidad, tal vez te sirve. ¿Ok? 52 52, 96 96, 45 45, 12. 12. Ok. Mándame hola nada más al WhatsApp y yo ahí te mando un link para que puedas ver eso. Ah, ok. Ok, Gracias, Betty. a la orden. Entonces, no sé si te recuerdas dónde estamos, ¿verdad? Pero vamos más o menos, estamos viendo los principios literarios, la dificultad que tenemos de la comprensión de la literatura. ¿Te recuerdas que vimos aquel poema? ¿Te recuerdas? Sí, sí, de que se lo adjudicaron a Santa Teresa. Sí, sí. Y vimos también aquella metáfora del café y el azúcar. También. Bueno, entonces eso provoca límites en la interpretación cuando nosotros no comprendemos bien, ¿verdad? No respetamos algunos límites. ¿Qué es lo que pasa? Pues desviamos la interpretación del texto. Y entonces, Ajá. entonces hay métodos y ya habíamos entrado un poquito para ver lo que era en los géneros literarios, ya habíamos visto un poquito todos estos géneros que se van Sí, desarrollando. ¿Te recuerdas? Estábamos sí. viendo eso que decíamos de la poesía, que se Ajá. caracteriza por el empleo de imágenes y composiciones emotivas. Ya vino Ujú. Miriam. Estando aquí cerca, vino tarde, ¿qué te parece? Bueno, entonces la poesía, nosotros lo que tenemos que descubrir en el texto bíblico son, pues, cuando hay una poesía, ¿verdad? ¿Y dónde hay poesías? Pues en muchos lugares. Por ejemplo, todos los salmos que se presentan son como cantos, como poemas. Se llaman salmos porque son poemas a los que se le pone música, ¿verdad? Son oraciones a los que se le pone música. Entonces está lleno de emociones y vamos a encontrar esas canciones, igual que hay canciones románticas de dolor, de despecho, de alegría. Exactamente esa misma variedad vamos a encontrar en los salmos. Vamos a encontrar salmos de agradecimiento, se llaman de gratitud, de aleluyas, de alegrías, pero también vamos a encontrar salmos que se llaman
se me olvidó la palabra, imprecatorios, Imprecatorio. imprecatorios, que es cuando nosotros, por ejemplo, estamos agobiados, ya sea por alguien, por algo, y entonces pedimos justicia, pedimos muchas cosas, si quieren, insensatas, pero están en los salmos. Entonces encontramos que lo que encontramos es la situación humana ante Dios, pues que a veces se expresa a través de la poesía. Esos son recursos muy frecuentes y hay uno que es el prototipo, que es Cantar de los Cantares. Decíamos hace 8 días cuando hablábamos de eso, que por ejemplo, el mejor de los cantos, el mejor, cuando uno dice Cantar de los Cantares, Señor de los Señores, pues estamos diciendo que es el más de todos, que hay mucho, pero el más es el que está presentado ahí. Entonces, Cantar de los Cantares es el plus del cantar de los cantares, por eso se llama así, es el mejor. Entonces, ese es el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia de género lírico en relación a la poesía. Pero, dentro de los otros libros vamos a encontrar pequeñas poesías o himnos, por ejemplo, que puede ser otra forma, ¿verdad? Pero también es una, por ejemplo, Génesis 1, que no es una poesía, pero es un himno, entra entre lo lírico. Luego va el género didáctico, que es el que va a enseñar, el que nos va a dar alguna enseñanza de alguna manera pedagógica, ¿verdad? Comenta, reflexiona sobre las situaciones de la vida humana. Fíjense, siempre que estamos hablando de la Sagrada Escritura y de los textos, estamos hablando de la vida humana. Si nosotros queremos entender la Escritura fuera de la vida humana, no podemos. La queremos entender como un texto, si es como un texto lleno de géneros literarios y de tradiciones, no las vamos a entender porque una está mezclada con otra, luego fueron recopiladas, pero si nosotros partimos de nuestra experiencia humana de vida, de nuestras situaciones cotidianas, vamos a ir comprendiendo el texto de otra manera, porque de lo que se habla es eso, de situaciones de la vida humana. Entonces nosotros debemos de partir no del texto, sino de nuestra realidad humana, y esa realidad humana la ilumina el texto. No sé si me doy a entender. Entonces, el género didáctico utiliza muchas narraciones que buscan transmitir el mensaje en las actitudes o comportamientos de los personajes que los protagonizan. Entonces, siempre va a ir alguna narración, pues poniendo algún personaje, cómo actuó, qué hizo, pero muchas veces este género didáctico está transmitiéndonos una mala acción de algo. Por ejemplo, David adulteró o las hijas de Lot se equivocaron al pensar que ya toda la humanidad se había terminado. Entonces, si nosotros no entendemos que forma parte de una enseñanza, pero que no nos está enseñando la mala acción, sino nos está enseñando cuál fue el resultado de esa mala acción. O sea que no hay que quedarse solo en la mala acción, hay que seguir leyendo porque va a haber un resultado. Entonces, cuando nosotros vemos eso, llevamos el hilo conductor del texto y estamos leyendo el género didáctico y se está hablando de una acción moralmente mal o relacionalmente mal, lo que sea, porque está condenada como algo malo, lo estamos viendo. Entonces, generalmente las personas dicen, como está en la Biblia, antes eso era bueno. No, eso es una interpretación equivocada. Está en la Biblia como algo mal que va a tener un resultado mal, pero para eso tengo que seguir la continuidad de la lectura, que no está, a veces no está inmediatamente al siguiente párrafo o a la siguiente página, a veces está 2 o 3 capítulos después. Hay que poner en contexto el texto, ¿verdad? Para encontrar la enseñanza que se está transmitiendo.
Por eso dice, el objetivo de este género es enseñanza. Ahora, si me están hablando del adulterio, y bueno, ¿qué me están enseñando entonces ahí? Entonces yo tengo que ver cómo va el proceso. Y por el ejemplo muy importante que creo yo que, no sé si ya lo puse con ustedes, pero si ya lo puse, pues lo vuelvo a poner, no es nada mal. Es, por ejemplo, David, que David como monarca, pues comete un adulterio. Y no solo un adulterio, sino que también envía a Urías, el esposo de Betsabé, al frente para que lo maten, así con toda la intención del mundo. Ok. Sí. Ahora, eso está narrado ahí. Pero fíjense una cosa, cómo hay que entrar en el contexto cultural y en el contexto histórico-social. ¿Por qué? Porque él era rey. Como rey, cualquier rey puede hacer cualquier cosa. Si no, miren ustedes, cualquier gobernante puede hacer cualquier cosa. Y en el contexto de David, pues él era rey de Israel, pero todos los reinos vecinos, los reyes hacían lo que querían, incluso si tenían cantidad de mujeres, si está dicho ahí, no hay problema. ¿Cuál era el problema con David? Pues David no ve problema. Eso es lo interesante de ese texto, porque está haciendo lo que hacen todos los reyes demás. Además, ellos tenían tantas concubinas, tantas esposas, que una más, no era ningún problema en el contexto histórico, cultural, social de su época. Eso es interesante entenderlo, porque él cae en la cuenta de su pecado hasta que llega Natán y le cuenta una historia. Natán es un profeta y llega con David y David le dice, ¿qué pasa en mi reino para que el profeta de Dios es la voz de Dios, la boca de Dios, venga a visitarme? ¿Qué pasa? Entonces Natán le cuenta una historia, dice, fíjate lo que está pasando en tu reino. Un hombre que tiene toda la riqueza, todo el poder, toda la propiedad, se ha fijado en la ovejita de su vecino y resulta que esa era la única riqueza del vecino, su único placer, su única alegría, y no miras que se la quita. Y luego lo mata. Y David dice, ¿cómo va a pasar esto en mi reino? Eso no es posible que pase aquí. Ese hombre que hizo tal cosa merece la muerte inmediatamente. Y Natán le dice, bueno, pues tú eres ese hombre. Fíjense qué interesante descubrir en el texto que es Dios quien nos hace ver nuestra realidad de vida, y si nuestra realidad de vida es pecado o mal, pues solo Dios nos las hace conocer. Porque si no, uno dice, bueno, que todo el mundo lo hace, yo no maté a nadie, yo no hago nada mal a nadie. Bueno, solo Dios es el que nos hace realmente dimensionar nuestra realidad de falta de amor, ¿verdad? Entonces, cuando David escucha a Natán, se da cuenta, él no se defiende, no justifica, sino que dice, realmente he hecho yo eso. Y pues ahí hay una narración descriptiva, sigue el género didáctico, que no fue la enseñanza del adulterio ni nada, sino que luego él viene, rompe su vestidura, cae en rodillas, se baña en ceniza, entra a su cuarto, llora, le duele, todo eso. ¿Cómo pasó? Bueno, no era consciente porque como monarca, como poderoso de su época, pues, había hecho tantas guerras y le había provocado la paz a Israel, que decir, como cuando uno dice, esto me lo merezco porque he hecho muchas cosas buenas, ahora me merezco tener, pues, entonces, algo así había actuado David, pero Natán le hace ver que él solo es un administrador, no es como los otros reyes de los otros reinos. Él está administrando el pueblo de Dios y Dios lo ha colocado ahí como administrador. Él se da cuenta de eso. Entonces, cuando se da cuenta de eso, le duele. Ahí es entonces un Salmo 51. A ver, del género didáctico pasamos al género lírico, el Salmo 51, donde viene pues David y
y habla con Dios y dice, mira, pecador nací, así me concibió mi madre. Pero si tú me construyes un corazón nuevo, si tú me lavas con tu hisopo, bueno, es todo un poema que está reflejando el dolor. Porque luego al final, este salmo dice, no te interesan los sacrificios, los holocaustos, pero mi corazón adolorido, contrito, dice, contrito, o sea, con dolor. Ese corazón adolorido, tú no lo desprecies. Y entonces vemos el complemento de un género didáctico con un género, pues, lírico. Pero para eso tenemos que nosotros como que fuera un rompecabezas. ¿Cómo ven? ¿Me doy a entender? Sí, sí. Bueno. Luego tenemos aquí otros ejemplos, por ejemplo, Ruth, Esther, Tobías, Judith, y los libros sapienciales de Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés. Ahí vamos a encontrar a veces circunstancias en el género didáctico, a veces de matanzas, de que mata, que esto, pero hay que ver el contexto histórico para ir descubriendo la enseñanza de ese género. No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. No, me gustó ahorita cómo explicó bien lo lírico con El didáctico. Ok. Luego también tenemos otro género que es jurídico, ¿verdad? Fíjense que todo eso está, pero a veces no decir género jurídico, nosotros en la lectura vamos descubriendo de acuerdo a sus características. De acuerdo a las características del escrito vamos reconociendo el género que hay ahí. Cuando son listas de leyes, cuando son códigos, entonces cuando se va a referir a la alianza, pues nosotros vamos a irnos dando cuenta de que se trata de género jurídico y que generalmente a veces son jurídicos, género jurídico, en relación a la vida cotidiana y a veces al culto, porque a veces son listas de normas de cómo celebrar un sacrificio o cuándo hacerla o la manera de hacerla. Entonces vamos viendo que es un género jurídico porque va dando normativas, pero a veces son normativas para la vida y a veces normativas para el culto, que de todas maneras viene a ser casi lo mismo, porque la vida se expresa en el culto. O sea, el culto no es vacío de la vida, sino que es el culmen de mi vida que yo la llevo al culto y la expreso a Dios y cómo ha ido mi vida. ¿Verdad? Entonces, se halla sobre todo, dice, en relatos legales en el Pentateuco, pero también van a aparecer muchas veces este género jurídico va a aparecer en las cartas de Pablo. Va a aparecer, por ejemplo, ahorita se van a dar cuenta ustedes, en 3 semanas estamos leyendo a Tito. Y entonces Pablo le está dando ciertos lineamientos a Tito, al que va a ser obispo, al que va a ser diácono, a la mujer, cómo debe comportarse. Bueno, pues ese es un género jurídico, pues va dentro de una carta, que es otro género literario, pero en esa carta, que luego se volvió una epístola, porque luego se volvió como una circular, iba dirigida a Tito. Es una forma, ¿verdad? Era personal. Luego va dirigida a toda la población, ¿verdad? Entonces, de ser una carta personal dirigida a Tito, se volvió en una circular, por decir así, que en la Biblia se llama epístola. Pero aquí encontramos una serie de normas de comportamiento en el culto, en el templo, o en la elección de un obispo, de un diácono, o cómo se debe comportar una mujer, o también un hombre, bueno, en fin. Entonces es el género jurídico. Luego también aparecen adaptaciones por nuevas circunstancias que va a tener el pueblo de Israel. Aquí vamos entrando en el contexto histórico, o sea, la revelación es lineal. Entonces, va siendo progresiva, van pasando, de hecho, pasaron de ser pastores nómadas a ser sedentarios agrícolas. ¿Se recuerdan? Eso se los comentaba yo hacía
no sé si hace 8 o hace 15, que les decía yo, por ejemplo, es que hace 8 ya me acordé que nadie, ahora te voy a jalar orejas, nadie se conectó, ¿saben? Es cierto, es cierto. Por eso, y ahorita estoy diciendo que fue lo que dije hace 8, hace 15, porque es que hace 8 le tuve que decir a Vero, pero no se ha conectado ninguno, ¿qué hago? ¿Me voy o qué? O apago porque no nos juntamos por el 15 de septiembre. Entonces ella dijo, no, da la clase y la grabas tú solita y la pasas. Bueno, entonces la di solitita conmigo misma. Sí, 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 está en la grabación. Solita estoy hablando con mi pantalla, no está en la grabación. Solita yo estoy enseñándole a mi computadora. Sí. Bueno, entonces es esto, ¿verdad? Que les decía yo de que hay que ir viendo los contextos. No sé si fue en la de que di solita yo o antes cuando yo les hablaba de que solo en Génesis 4 nosotros vemos 2 contextos históricos, o sea que estamos hablando de 2 épocas de historia diferente. Caín, que es agrícola, y Abel, que es pastor. Estamos hablando de 2 periodos de historia totalmente distintos. Estamos hablando de siglos de diferencia entre Caín y Abel. ¿Me comprenden eso o no me lo comprenden? ¿No? No, yo no. Perdón. No. Cronológicamente es difícil de entender. No, cronológico, ok, veamos, capítulo 4 del Génesis está al principio, Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. O ¿sí? sea, que tienen la misma edad. Pero ya se da cuenta usted que no, la historia dice que uno era agrícola y a otro era pastor. Sí, sí, ahí sí ya se me abrieron los ojos, pues. Ok, entonces usted tiene que ver la parte didáctica de ese género. Está hablando ya de periodos ya muy largos y eso no sé, eso creo que se los dije hace 8 días, porque luego les decía que Génesis 5 ya está hablando de otro periodo mayor diferente, donde ya hay civilización, porque ya hay ciudades, ya se han descubierto o se han inventado instrumentos de hierro, ya está hablando hasta de un periodo diferente, del hierro y del bronce, en el capítulo, o sea, como de un capítulo a otro pasan siglos. ¿Sí me captan? Sí, muy Sí, sí, ahí sí, pero es que si uno lo lee solito, dice, bueno, ¿qué pasó aquí, pues? Por eso es que nosotros cuando vamos leyendo Sagrada Escritura acuérdense, la historia de la salvación empieza hasta el capítulo 12. Aquí así, los primeros 11 capítulos dijimos que es historia universal. Y dijimos que Adán no es el nombre de una persona, sino es el genérico que significa Adamá, que viene de la palabra Adamá, que significa tierra, o sea, el hombre que fue hecho de tierra, Adamá, que fue hecho de la Adamá. Entonces, Adán. Eva, madre, en el idioma hebreo. Acuérdense que vimos las traducciones, todos los procesos. Entonces, no son los nombres de 2 personas, son genéricos. Adamá, eso está en la nota de pie de página. Sí. Eso está en la nota de pie de página. Acuérdense que he dicho que hay que leer las notas de pie de página. Si no, después, bueno, va a ser yo la que estoy inventando cosas. No, hay que leer las notas de pie de página. Sí. Entonces, en esas notas dice, Adán viene de Adama, que significa tierra. Y Eva, madre de la humanidad, madre, ¿verdad? Así como decimos madre tierra, todo lo que usted quiera, pues donde va a haber mucha vida, pues son símbolos, son nombres simbólicos. Entonces, porque luego está lógico, si tuvieron a Caín y Abel 2 hombres, va, y ya solo ahí ustedes tienen que darse cuenta que uno es pastor
y el otro es agricultor. Para que eso dé paso en el pueblo de Israel, pasan siglos. En el capítulo 12 empieza Abraham, que es pastor, luego va Isaac también, nómadas, con tiendas, es el origen de Israel. Luego sigue Jacob con sus 12 hijos, por hambruna se van a Egipto, se quedan ahí 500, vean todos los siglos que han pasado, 500 años, después siguen siendo nómadas en el desierto, varias generaciones, hasta que entran en la tierra de Canaán, se vuelven sedentarios. O sea que casi hay como, no sé, 800 años entre Caín y Abel. ¿O no? Y suponiendo, ¿no? Que 800. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, pero luego la narración en el capítulo 5 dice que se fue Caín y se casó. Vaya, pues entonces ahí ya ustedes captan. Porque dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿Con quién se casó? Eso, cuando Entonces, pues, pero dijimos en un momento que si en el tiempo nómada de Israel ya Egipto tenía faraones y no era el primero, hay que ver en qué dinastía iban cuando va Jacob con su familia, ¿verdad? Los hijos de Jacob con su familia. Ya hay una civilización, ya hay faraones, ya hay imperio, porque en ese momento pues Egipto era un imperio. Pero ya han habido otros imperios cercanos, los sumerios, que han estado ahí, ya tenían escritura. Israel está empezando, des en cuenta. ¿Sí me van captando o se perdieron más? No, de verdad no, como coordinando. O ya se van perdiendo. Es que eso tenemos que verlo con los géneros literarios, cómo van entrando en el texto. Y no tenemos que quedar perdidos ni con el contexto histórico que va avanzando, pero no va avanzando en el orden, porque acuérdense, lo que está escrito ahí no es una historia como nosotros entendemos la historia hoy, sino es una historia de salvación que va como a veces muy sintetizada. De hecho, capítulo 4 de Génesis se sintetiza siglos y el quinto también. Y luego, imagínense, llega al capítulo 11 con la torre de Babel, es Babilonia. Ya una torre, ¿cuáles son esas torres? Acuérdense, pues, los grandes monumentos que se hacían para demostrar que eran un imperio fuerte. Eso hizo Egipto con las pirámides. Y los obeliscos, ¿qué eran los obeliscos? Pues eran esas torres donde se demostraba que eran imperios que habían gobernado muchos lugares. ¿Qué hizo Roma cuando conquistó todos estos lugares, Egipto, Babilonia? Pues se llevó los obeliscos para Italia, ¿verdad? Para Europa, porque dijo, bueno, Roma avanzó todo esto, así es que esto era de ellos, pero ahora es nuestro. Y son los obeliscos que tenemos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces todos esos son procesos de historia, y cuando ya estamos hablando en Génesis 11, que hicieron la torre de Babel, y que ya estamos entendiendo que ya a nivel, pero estamos en el capítulo 11, no estamos empezando historia de la salvación, empieza hasta el capítulo 12, pero ahí ya vamos entendiendo que hay muchos imperios que ya son grandes en ese momento, e Israel apenas está empezando su vida nómada y su relación con el Dios monoteísta. Estamos hablando de un politeísmo generalizado en el mundo, conocido, e Israel está empezando su camino, pero no lo empieza Israel por sus propias capacidades. El protagonista desde el principio es Dios, que va empezando a formar su pueblo en el capítulo 12. Y dentro de todo esto vamos encontrando esos géneros, el lírico, el narrativo, el didáctico. ¿Ya van captando? Sí. No, como que se tomó otra vez leer uno mismo, Génesis, y volver. ¿Qué dudas, preguntas hasta aquí? Es que eso significa, a ver si que hay que volver a leer desde el principio. Eso está diciendo Miriam, pero yo les he sugerido algo que les he sugerido siempre.
No es necesario empezar a leer desde el principio. Lo que es necesario es que cuando ustedes, si van solo a misa del domingo, por ejemplo, bueno, ahorita ya vamos a terminar el ciclo, porque el ciclo litúrgico, el año litúrgico de la iglesia no es igual que el año civil. El año civil termina el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. El año litúrgico en la iglesia termina con la fiesta de Cristo Rey y empieza el primer domingo de Adviento. Entonces, ahí empieza la lectura. Entonces, yo lo que les sugiero siempre es que esas lecturas dominicales, aunque sea solo del domingo, ustedes las vayan leyendo con notas de pie de página. Sí, O sea, que ustedes cuando empieza el año, empiezan a leer el texto del Antiguo Testamento, de los Salmos y del Evangelio, o la segunda lectura, todo lo que va allí el domingo, lo estudian con nota de pie de página el domingo. Excelente. Y hacen su apunte, lo que decía ahí. Y ahí van llevando una especie de bitácora, ¿verdad? De su año litúrgico. Al final del año ustedes van a ir entendiendo toda la historia de salvación que se reveló en este año. Digamos, este año leímos en nuestro a Mateo, estamos leyendo los domingos, a Mateo, o sea que estamos en el ciclo A, o sea que el año entrante, si Dios lo permite, se va a leer a Marcos, entonces que va a ser el ciclo B, y el año del 25 se va a leer a Lucas, y es entonces ahí va el ciclo C. Entonces ahí en 3 años ustedes se leen toda la escritura litúrgicamente, pero si lo van haciendo así como de verdad, didácticamente, como estamos hablando de este género didáctico, lo vamos haciendo, no ir a misa, sino que ir estudiando. Bueno, esto fue lo que Dios dijo hoy. Vamos a ver, la primera lectura decía tal cosa, leo el mismo texto y luego veo que si yo no entiendo y tengo que leer un poquito antes, otro poquito después para ponerlo en contexto. Luego tengo que ir leyendo las notas de pie de página. No es tan sencillo porque esas notas de pie de página lo va a llevar a otros textos, a otros textos y hay que leerlos, porque ahí es donde usted va encontrando el caminito y va encontrando cómo Dios se manifestó primero, luego el Salmo, cómo el Salmo alaba esa manifestación de Dios, luego como la segunda lectura va a decir cómo se aplica eso en la comunidad y cómo Jesús lo proyecta ya o lo encarna en la historia. Entonces usted hace la conexión de todo, del hilo conductor y la continuidad que tienen todos los textos para una sola razón, para que ese texto ilumine su vida de ese momento. Entonces luego usted tiene que encontrar la relación de ese texto con su vida actual. Y entonces ahí 100 puntos. Ahí ya usted está caminando de acuerdo, no es solo que ir a misa, por ir a misa, porque allá fui. No, pues, ay no, sí, como decía, yo ni siquiera llego al 51. Sí. Por ejemplo, yo no sabía y hasta lo entendí hace poquito cuando relacioné la historia del centurión. ¿Ah? Cuando le dice, ¿por qué decimos en la misa, yo no soy digna de que entres en mi casa, más di una palabra y me quedarás salva? Viene de esa historia del centurión. Porque acuérdese que yo les dije hace no sé cuándo, que en la misa todo estaba lleno de citas bíblicas. Sí. Desde el principio, desde que uno empieza en el nombre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de... Eso está en Pablo. Y luego, y es el saludo que Pablo da en las cartas. Y luego, cabal, eso que usted descubrió. Pero así como descubrió eso ahí, pues va a descubrir otras muchas cosas más, porque todo es bíblico, la misa toda es bíblica. Sí. Todas las horas, todo lo que hay ahí son pues pequeños textos bíblicos que se han introducido todos a una expresión de fe. Por eso se dice que todos estamos orando juntos ahí,
utilizando la Sagrada Escritura. Pero ha sido una manera como el magisterio de la Iglesia lo ha ido pues como configurando, por decir así, para que nosotros fácilmente lo expresemos. Pero ¿sabe qué pasa, Marilu? Lo triste de nuestra historia es que todo lo volvemos rutinario. Porque incluso ese texto bíblico de Señor, yo no soy digno, pues es que nosotros ya lo podríamos no cambiar, pero sí le podríamos agregar que a pesar de mi indignidad, tú vienes y no solo a mi casa, sino a mi ser, porque luego vamos a comulgar. O sea que nosotros tendríamos que ir como desde nuestra propia historia, darnos cuenta que decir, Señor, yo no soy digno de que entres en cada una palabra tuya va a salvar. Claro que no soy digno, pero a pesar de mi indignidad, tú vienes a mí. Tú te haces alimento para mí. Bueno, y ahí sale toda una oración de gratitud, porque a pesar de mi indignidad, Él está aquí. Excelente. Ese relato del Evangelio del centurión que dice, no, Señor, ¿cómo vas a venir si yo soy un centurión que tengo a mi mando gente y si a este le digo va, va y si al otro le digo venga, venga y nadie me está preguntando por qué? Y yo, reconociendo que tú eres una autoridad, ¿no? Tú di desde donde estás que se haga y se hará. Entonces dice Jesús, bueno, esta fe no la he encontrado en Israel. Ok, pero eso es importante en el texto. Pero lo importante es mi fe hoy. ¿Cómo es mi fe hoy? La mía, porque qué bueno para el centurión, aplausos. Pero es que ahora no se trata del centurión, se trata de mí. Y entonces yo soy la que tengo que dar el paso ahí, sí, Señor. Al igual que el centurión, yo no soy digno y no puedo, pero estoy mucho más agradecida que el centurión, porque a pesar de tanta indignidad, vienes a mí, me atraes a ti, en fin, ahí puede salir mucho. Eso, pero si nosotros estamos vivos, presentes en la Eucaristía, si no, ni cuenta nos damos. Sí, es cierto. ¿Verdad? Eso, porque lo volvemos rutina. Bueno, entonces vamos por estos géneros. Luego viene el profético. El profético es un género muy especial, pero que jamás de los jamases debemos leerlo literalmente. O sea, debemos de entender el sufrimiento del profeta como instrumento de Dios, como boca de Dios que quiere hacer reaccionar al pueblo de su alejamiento de Dios, del hecho que el pueblo ha hecho alianzas con otros imperios y se ha olvidado que existen porque Dios quiso que fueran un pueblo, que tienen una tierra porque Dios quiso que tuvieran esa tierra, que tienen un rey porque Dios quiso que tuvieran un rey. Bueno, en fin, todo ha sido principio y fundamento de Dios y se les ha olvidado. Entonces el profeta, con toda su humanidad, porque no está anulada su humanidad, toda su humanidad es la boca de Dios queriendo hacer reaccionar a ese pueblo a que vuelvan a Dios. Y estos obstinados por los imperios, porque los imperios les ofrecen esto y aquello, pues se ciegan y creen en los imperios y no le creen a Dios. Entonces el profeta utiliza un lenguaje de castigo, de la ira de Dios, de Dios los va a castigar, Dios los va a destruir, porque quiere hacerlos reaccionar, pero es un género literario, fíjense, por favor, porque en Dios no existe la ira, ni la cólera, ni la venganza, me vengaré de usted, van a ser palabras del profeta, oráculo del Señor, esto dijo el Señor, yo los castigaré hasta la quinta y sexta generación, eso no va con Dios, es el género literario propio de los profetas. Su elemento es más claro, es el oráculo, quiere decir, esto lo dijo Dios, no lo estoy diciendo yo. Eso lo quiere decir el oráculo de Yahvé. O sea, esto lo está diciendo él, directamente lo dijo. Entonces, tiene muchos elementos simbólicos y no suele aparecer en un lugar y no suele aparecer
en un lugar y tiempo concreto. No, y sí suele aparecer en un lugar y tiempo concreto, porque es cuando realmente está pasando algo en Israel, donde se han salido de sus cauces y se han olvidado de Yahvé por haber hecho alianzas. Entonces ahí ponen otra serie de vocablos o de lenguaje: Dios celoso, que siente cólera porque se va con otro Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, eso no cabe en Dios. Porque para que sientas celos de otro Dios, el otro Dios tiene que existir. ¿Sí captan lo que les estoy diciendo? Pero si los otros son imaginación y son nada, palos o lo que sea, entonces Dios, en su infinita sabiduría no va a sentir celos, ni cólera, ni... Lo único que puede sentir por nosotros es pena, compasión, que es lo que verdaderamente siente. Si es que siente como sentimiento, ¿verdad? Porque es un espíritu. Pero entonces vemos que este género profético es muy delicado en su lectura. ¿Sí captan? Sí. Describe en nombre de Dios, oiga, describe en nombre de Dios el anuncio de sucesos o las consecuencias que pueden desencadenar si no, pues, vuelven a Dios. Una pregunta, Betsy, a ver si estoy bien. Una de las lecturas que me recuerda eso muy bien es el Jeremías. Ajá. Así es, ¿verdad? Sí. Cuando anunciaba y nadie lo quería, lo apedreaban, lo sacaban porque no creía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es que ahí, Marilu, ahí hay que colocar a Jeremías en un contexto histórico muy doloroso para Israel. Sí. Porque resulta que tanto Jeremías, el segundo Isaías, no, el primer Isaías, es Jeremías, el primer Isaías y Ezequiel, los tres están en ese momento histórico antes del exilio de Babilonia, antes. Ya. Y entonces Jeremías justamente está describiendo anuncios de sucesos que van a suceder a Israel si no cambian. Sí. Y entonces resulta que el rey tiene otros profetas que le dicen, no, eso no es así. Jeremías está mintiendo y los otros quieren endulzarle el oído al rey. Y entonces estos consejeros del rey, que se llaman también profetas, por eso va a haber una diferencia de falsos profetas, porque estos están aconsejando para congraciarse con el rey. Eso lo conocen ustedes a veces con amigas que uno les dice, yo no sé qué hacer, mira que te... No, tú hazlo, todo te va a ir bien, porque bueno, no te dicen la realidad. La otra viene y dice, no, mira, piénsalo, porque tal vez puedes tener esta consecuencia. Bueno, pues eso, los amigos de verdad que dicen las cosas, aunque uno diga, bueno, pues este no me quiere, pero el otro pues está diciendo la verdad. En cambio, el otro me está endulzando el oído, dice la gente. Sí. Entonces, pues eso pasa con Jeremías en el contexto histórico. Él está pues diciendo la verdad de los sucesos que están pasando. Ahí entra otra palabra que dice los signos de los tiempos. O sea, los profetas se dan cuenta de cómo es el tiempo, de cómo es la política, la sociedad, la humanidad, todo, y Dios pues les revela y ellos van a hablar. Entonces, de acuerdo a esos signos que están pasando, y Jeremías ve con claridad que se van al exilio y se los dice. Y les dice, hasta les describe cómo va a pasar. Y resulta que no hace caso. Isaías pasa lo mismo. Isaías también. Entonces ahí vamos viendo dos temas que cómo están ubicados estos personajes históricos en por eso es aquí donde yo corregí. No suele aparecer, sí suele aparecer, aquí hay que quitar el no, y suele aparecer en lugar y tiempo concreto, porque históricamente es un tiempo concreto el que está viviendo Jeremías. Y está diciéndole al rey lo que tiene que hacer y al pueblo. Y resulta que ni al rey ni a los consejeros del rey les gusta lo que está diciendo Jeremías.
Y a tal punto lo llegan a desesperar que Jeremías dice, no, es que yo ya no quiero decir lo que Dios me dice, porque todo, solo veo males y males y males. Bueno, eso es Jeremías. Pero resulta que pasa lo que Jeremías había dicho. Y entonces entra Ezequiel y entra el tercer Isaías. Entonces, Ezequiel se va a Babilonia con los exiliados. Y es un tema precioso porque es un profeta que, a diferencia de Jeremías, les da esperanza. Les da esperanza, como Dios no los ha abandonado a pesar de sus pecados. Y es todos los textos que se leen prácticamente en el Adviento, porque son de esperanza. Y está el tercer Isaías también, bueno, no es aquello que del árbol caído se saca leña, no, ya el pueblo está en el exilio y ya se perdió todo, no se perdió todo. Hay una esperanza, Dios no abandona, Dios se fue el que prometió. Pero ese mismo tema pasa con Jeremías, que Jeremías se queda en Israel. O sea, este profeta entonces, Ezequiel, se va con los exiliados a Babilonia y Jeremías se queda con el pueblo que se queda como esclavo trabajando duramente para Babilonia en Israel. Y aparecen los dos Isaías, de hecho son tres Isaías, el antes, el del exilio y del regreso del exilio, que es cuando Ciro, rey de Persa, que es el nuevo imperio, pues no los quiere en su tierra y los regresa a Israel. Entonces ahí ven a Ciro como el instrumento de Dios que los regresa. Pero cuando regresan y encuentran nada, pues todo devastado, no hay templo. Pero ahí entra el otro libro, entonces entra Nehemías, Esdras y Nehemías, que van como a investigar cómo está la tierra y ahí encuentran un poco los rollos en unas vasijas y eso les vuelve a dar vida y esperanza y bueno, y empiezan a luchar nuevamente. Entonces, hay un hilo conductor que lleva todas las lecturas y hay que leerlas desde el contexto histórico, pero para eso los ayuda la nota de pie de página, porque la nota de pie de página los ubica en el contexto histórico, en el contexto social. Lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. Eso que hay con fariseos, saduceos, no es que sean malas personas, eran religiosos, pero habían vivido todos estos acontecimientos 500 años de Jesús, antes de Jesús, que ellos habían configurado, porque es después de Esdras y Nehemías que se forma la religión judía como la encuentra Jesús. Entonces, es como que uno entiende muy bien por qué actúan ellos de la manera que actúan y terminan matando a Jesús, ¿verdad? Porque ellos no quieren irse otra vez al exilio, pero igual terminan destruidos y todo lo demás en el año 70. Entonces, vamos viendo todo eso y vamos viendo que solo hay una historia, no es que haya una historia, dos historias, la historia humana y la historia de la salvación, o como otros dicen, se va la historia de humana y abajo se va entretejiendo la de la salvación, no. La historia es de Dios, porque Él la hace, ¿verdad? Y eso es lo que vamos viendo, cómo Dios va renovando, recreando, restaurando todo lo que vamos haciendo. Algo así, Marilu. Vale, gracias. Bueno, pues ven que no podemos ir tan corriendo con los géneros porque están todos conectados. Sí. Y entonces esta parte de aquí, no sé si ustedes la tienen ahí en el texto, donde habla del género profético. Sí. Sí está. Entonces sí hay que quitar el no. Ajá. ¿A usted no le aparece el no? Entonces, no nos aparece. Entonces es un error de aquí. Sí, ahí lo que dice es que combina género lírico, histórico y el sapiensal.
Exacto. Entonces es justamente lo que acabo de ilustrar con la narrativa que acabo de decir. El histórico y el profético tiene que ver con la historia y los oráculos pues van con esa sabiduría que es la lectura del signo de los tiempos y el tema también a veces van a entrar como metáforas, ¿verdad? Que son las visiones que ellos tienen y ellos van comparando, en fin. Todo eso van unidos todos y lo que nosotros tenemos que hacer al leerlo es pues reconocerlo, reconocer el género literario para no darle una interpretación que no tiene. Por ejemplo, de que Dios es iracundo, vengativo, y entonces la gente termina diciendo es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente a lo que se presenta en el Nuevo Testamento. No es lo mismo, pero los géneros van cambiando de acuerdo al tiempo y a la época. Así es que yo creo que hasta aquí quedamos. No, todavía tenemos otro tiempito. Yo pensé que ya eran. No, todavía. Ok, todavía falta. Entonces pasamos al otro género. Bueno, este todavía es más fuerte, ¿verdad? Porque hay que reconocer entre el apocalíptico de Hollywood y el apocalíptico de la Biblia. O sea, es una palabra que se utiliza, sí, es que es una palabra que se utiliza mucho, pero es diferente. Porque aquí hay que ponerse en contexto de la historia de la salvación. O sea, Dios no creó, no hizo la creación, no puso su espíritu, el Ruach, en la creación, ni su huella en la creación para destruirla. Dios es Señor, principio, dueño, fundamento de la vida. Entonces, obviamente, la vida es un don, pero no es, y sí, Él promete una vida para siempre, una vida eterna, una vida feliz eterna. Pero es que aquí el contexto bíblico es que la vida es Él. Entonces, si vamos a tener una vida eterna es con Él, que es lo que Jesús dice, permanezcan en mí y así como yo permanezco en el Padre, para que den fruto, ¿verdad? Entonces, eso empieza aquí en la historia humana, esa vida con Dios. Claro que de una manera limitada, porque somos limitados, pero esa vida, ¿cómo es que dice? Y tendráis vida en abundancia, esa vida infinita en abundancia, esa es Dios. Entonces, ese es estar con Dios siempre. Entonces, eternamente sería la palabra, ¿verdad? Entonces, desde este sentido bíblico, teológico, hay que entender el Apocalipsis, no como un tema caótico, ¿verdad? De miedo, que infunde miedo, ni nada de eso, sino como una restauración, recreación. Y bueno, si dentro de eso, pues fíjense que si ustedes se dan cuenta, la manera como Dios va operando en la historia, pues no, él para restaurar la novedad del nuevo pueblo de Dios, de la nueva creación, la hace en el bautismo con Jesús. Y ahí en esa escena del bautismo se está recreando las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento de que Él iba a ser un nuevo pueblo, una nueva humanidad en Cristo. Pero ahí no hubo ninguna destrucción. Más adelante la destrucción la asume el cuerpo de Cristo, que es destruido absolutamente, porque asume todo el mal que hay y lo lleva a la muerte y a la sepultura, pero ahí viene lo maravilloso de nuestra teología. Dios lo resucita. Entonces está la vida, esa vida en abundancia, pues ese es el tema del Apocalipsis. El Apocalipsis es la glorificación total de toda la historia humana. Ese es en síntesis el Apocalipsis. La glorificación, ¿saben cómo qué es?
como los misterios gloriosos. Si ustedes rezan el rosario, bueno, Sí. pues los misterios gloriosos es eso. Jesús que regresa, Jesús que resucita, Jesús que regresa al Padre, el Espíritu Santo en toda la humanidad, María glorificada junto con todos y reina de toda la creación. Bueno, esa es la Apocalipsis, los misterios gloriosos y la gloria de Dios en todo. Los cielos nuevos, la Jerusalén nueva, la tierra nueva, todo eso es el total reinado de Dios en todo. Pero aquí viene la explicación. Este es un género profético. Utiliza mucho la referencia a sueños, visiones, intervenciones de ángeles, catástrofes cósmicas. Bueno, vamos a ver aquí esto. Primero, referencias de sueños, visiones. Yo les diría a ustedes qué es lo que utiliza mucho, qué tradición sería que tenemos desde el principio en Génesis, qué tradición tenemos de sueños, visiones, ángeles. ¿Sería la tradición yavista o la eloísta o la sacerdotal o la deuteronomista? ¿Cuál de esas cuatro sería la que va a utilizar esta tradición? Entonces, el género apocalíptico utiliza qué tradiciones de la Sagrada Escritura, la yavista o la eloísta. Eloísta. Porque yavista es la que utiliza formas humanas para hablar de Dios, utiliza antropomorfismos. Y la eloísta utiliza, pues, cómo Dios se revela a través de sueños, a través de visiones, a través de medios, de mensajeros, como los ángeles, ¿verdad? Entonces, es una tradición eloísta. O sea que está desde antes de que surgiera la escritura. Entonces, el Apocalipsis es un género literario, es un género que se va a poner por escrito, que va a utilizar tradiciones muy antiguas como la eloísta, que utiliza muchos signos, muchos símbolos, ¿verdad? Da mucha importancia al género escatológico. Ese es otro género literario. Escatología. Escatología en la teología significa la vida después de la muerte. El estudio de la... Fíjense qué cosa más complicada. El estudio, ¿cómo vamos a estudiar la vida después de la muerte? Cuando se supone que la vida se termina con la muerte. Pero ya ven que entonces aquí la historia de la salvación nunca se termina con la muerte. ¿Por qué no? Pues porque en la cruz Jesús muere, lo ponen en un sepulcro, pero Dios lo resucita. Entonces la vida venció a la muerte. Es Cristo quien venció la muerte. Era una secuela del mal. Jesús la vence en la cruz, porque Dios lo resucita y tiene una vida que ya no termina. Entonces, esta vida que no termina, pues se llama escatología, es esa vida. Y tenemos textos en la escritura que son escatológicos, o sea que son después de la muerte. Tenemos una parábola en los evangelios de Jesús, a ver si ustedes se recuerdan, de el rico, de rico Zabulón, creo que era, y el pobre Lázaro. Epulón es, no Zabulón. El rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí. Marilu. No. Bueno, entonces, el rico Epulón era un hombre rico, muy, muy rico. Y ahí describen en la parábola es otro género literario. En esa parábola se describe que este rico Epulón tenía muchos banquetes, muchas fiestas de abundancia, y en la puerta de su casa había un hombre que vivía en la miseria que se llamaba Lázaro. La parábola no dice el nombre del rico, solo dice el nombre del miserable que era Lázaro, que no tenía nada para comer y que todo su cuerpo estaba llagado
y que hasta los perros se daban cuenta de sus llagas y llegaban a lamerle las llagas. Esa parábola es muy descriptiva y pertenece al género escatológico. ¿Por qué? Porque resulta de que para entender esa parábola no hay que entender que el rico se va al Hades, porque no es que se va al infierno, no, al infierno no se va, sino que se va al Sheol o al Hades, que era lo que la concepción judía. Y resulta que el pobre Lázaro se va a los brazos de Abraham. O sea, no dice que se vaya a Dios, ni el otro se dice que se vaya al infierno. Es otro contexto religioso de la época. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa para entender esa parábola? Hay que entender el contexto social de la época. Ellos no comían con cubiertos, ellos ponían, tampoco habían mesas, tampoco habían sillas, sino que la costumbre de las comidas, sí, eran como en cojines, ¿verdad? Sí. Y en un mantel, y se mojaba el pan y todo en la comida, y lo agarraban así con el pan servía de cubierto, ¿verdad? Y lo llevaban a la boca y comían. Luego esto hacía que quedara en el mantel, pues muchas migas de todo. Y entonces cuando terminaban, ese mantel se sacaba a la puerta, afuera, y se sacudía. Pues de eso comía Lázaro, de eso que sacudían allí a la puerta. Pero había una situación más especial que eso. Sacaban a sacudir, claramente no era el rico el que sacaba, sino seguramente su servidumbre. Pues no, nadie en esa casa se dio cuenta que ahí estaba Lázaro. Nadie, solo los perritos. Entonces el tema ahí no es ni porque el rico es rico, ni porque el pobre es pobre. Ninguno de los dos se está quejando de su situación, ni el pobre se queja de su situación, ni el rico agradece a Dios su situación. Nadie se queja, nadie hace nada. Cada quien vive su circunstancia, pero en esa circunstancia el tema del rico es que en ningún momento, porque más de algún día salió de su casa, vio al pobre. El tema es la indiferencia. Está tan satisfecho con su realidad que no puede ver más allá. Es ciego de otra realidad. Solo existe la realidad plena que vive. Ante esa ceguera, pues resulta que se va al Sheol, se va a ese lugar oscuro. Entonces, cuando está en ese lugar seguro, pues ve a Lázaro que está gozando de la presencia de Abraham. Y entonces le dice, Padre Abraham, envía a la casa, porque mira, todo, no era solo yo, toda mi casa no se da cuenta de lo que está pasando ahí. Envía a Lázaro para que sepan que Lázaro sí existía y lo que pasó. Porque si envías a un muerto, seguramente sí se dieron cuenta que se murió, tal vez, ¿verdad? Él dice eso, si envías a un muerto, pues entonces van a cambiar de vida. Y Abraham le contesta, no, ya aunque se envíe a un muerto, no van a creer de todas. Y lo que pasa es que ya hay un muerto que resucitó y que nos dice cómo son las cosas, y ahí es donde surge la escatología, que nos dice cómo es la vida en el futuro y tampoco le hacemos caso. Y Abraham dice eso, ¿verdad? No, aunque vaya un muerto a decirles, no van a hacer caso. Entonces, ese es el género escatológico, ¿verdad? Que hay que comprender que ya ha habido alguien que fue al más allá y regresó y nos dice, pero nosotros no le creemos. Bueno, es una reflexión ideológica sobre la historia expresada en imágenes y símbolos. Usa muchas hipérboles, o sea, exageraciones. Bueno, pues ya ven, colorín colorado. Bueno, entonces feliz fin de semana. Nos quedamos entonces en el género apocalíptico. Muy buena clase. Gracias, Marilu. O sea, Dios. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente.